8:41, oigamos lo que dijo Trump hoy en rueda de prensa. Una rueda de prensa en la que habló de varios temas. Groenlandia, hizo un balance de su primer año de gobierno. Hoy, hace un año, Lucas, estábamos transmitiendo la juramentación de Donald Trump, su segundo periodo. A los 6 días tuvo el primer altercado con el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero bueno, eso es harina de otro costal. Por ahora, oigamos lo que dijo sobre María Corina Machado, menos de una semana después de haberse visto con ella en la Casa Blanca. Working with us so well, it's been so nice, and an unbelievably nice woman. Also did a very incredible thing, as you know, a few days ago. We're talking to her, and maybe we can get her involved in some way. I'd love to be able to do that. Maria, maybe we can do that, but we're dealing with the people and the president and all of the people involved. Dice que ha sido una mujer maravillosa, una mujer increíblemente buena, que está haciendo algo increíble, que habló con ella y que están viendo la manera de involucrarla, digamos, en todo este tema de una transición en Venezuela. Dice que van a ver si van a poder lograrlo, pero que también están lidiando con la gente de Venezuela, la presidenta y otras personas, obviamente refiriéndose al régimen de Nicolás Maduro. Pues es un gusto saludar a esta hora en Recap Blue a una persona muy cercana a María Corina Machado, Lucas, pero también que sufrió los embates del régimen de Nicolás Maduro, los vivió en carne propia. Omar González, usted fue diputado venezolano, miembro de la Dirección Nacional de Vente Venezuela. Gracias por estar con nosotros aquí en Recap Blue. Buenas noches, Silvia, Lucas, un grato placer estar en esa prestigiosa emisora. Y quien hace parte, Silvia, del grupo de las Guacamayas. Estuvo durante más de un año junto a Claudia Macero, junto a Magali Meda, junto a Pedro Urruchurtu, junto a Humberto Villalobos en esa residencia del embajador. Por eso le digo que Argentina sufrió en Caracas, en carne propia lo que fue y lo que sigue siendo, por supuesto, pero el peor momento del régimen con Nicolás Maduro a la cabeza. Lo que pasa es que ya no está, siguen sus colaboradores más cercanos, pero ya no está Maduro. Señor González, ¿cómo leen ustedes esta declaración del presidente Donald Trump? Porque hemos pasado de un presidente que el 3 de enero dice: a María Corina Machado no tiene como el respeto, vamos a hacer todo esto junto con Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello, Vladimir Padrino López. Después decide recibirla en la Casa Blanca en una reunión que no fue, ¿cómo decirlo?, tan pública como normalmente ocurre en los eventos del presidente Donald Trump. Fue un almuerzo, se conoció una que otra foto, pero no hubo rueda de prensa, no hubo declaración, solo de ella después de ese encuentro. Pero hoy finalmente dice: vamos a intentar involucrarla. Esto ya es un paso más hacia adelante, hacia esa transición que ustedes, los venezolanos, están pidiendo a gritos. Silvia, comienzo por decir que la gira que realiza en este momento María Corina Machado por Estados Unidos es realmente exitosa y que comenzó precisamente con el encuentro con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que se ha convertido en el primer aliado para nuestro país y para salir de la pesadilla en la que estamos inmersos desde hace 27 años, cuando llegó el socialismo, el comunismo, el llamado socialismo del siglo XXI, que fue una forma de describir la destrucción y el saqueo de nuestro país. Fue un encuentro efectivamente privado, como suelen ser las cosas cuando se tratan en profundidad, sin las cámaras, sin los micrófonos, es decir, para hablar claro y raspado y terminar las confusiones y los dimes y diretes. Fue una reunión realmente exitosa, nosotros por encima de las expectativas que quienes formamos parte de su equipo teníamos al inicio de esta importante reunión que se dio precisamente en el momento preciso. Fue primero una reunión en el Salón Oval. Estaba en compañía del vicepresidente Vance, estaba en compañía del secretario de Estado Marco Rubio, de la jefe del gabinete del gobierno de los Estados Unidos y María Corina Machado. Allí, desde luego, se plantearon los problemas fundamentales
en primer lugar, la gente, el pueblo venezolano, que más de un 90% respalda a María Corina Machado como la legítima líder de la resistencia ante esta destrucción terrible que ha sufrido nuestro país. E igualmente la necesidad de liberar a los miles de presos políticos que están en las inmundas cárceles de Maduro, así como también, desde luego, comenzar el proceso para legitimar la democratización, el proceso de democratización de Venezuela. Posteriormente, el presidente Donald Trump, a quien, la verdad sea dicha, a la propia María Corina Machado le agradó en grado sumo el conocimiento preciso que tiene de la realidad venezolana y de lo amable que fue. No es el personaje que solemos ver en las transmisiones, en su comunicación. No, es un hombre comprometido con el pueblo venezolano, preocupado por la realidad de los venezolanos, la crisis humanitaria catastrófica que atraviesa. Conoce perfectamente cómo está la situación de los niños venezolanos, el grado de desnutrición, de la falta de escuelas, de hospitales. Es decir, es un hombre consciente de la posibilidad y también consciente de las potencialidades de nuestro país. Las potencialidades, recordemos que Venezuela tiene el 20% de las reservas mundiales de petróleo. Somos el tercer país en reservas de oro. En tierras raras estamos entre los primeros, es decir, el torio, el rodio. El primer país del continente en reservas de coltán, que tanto se usa en la tecnología moderna. En fin, un país con unas potencialidades extraordinarias, pero un país sumido en la miseria, pese al saqueo milmillonario que la cúpula chavista ha realizado en nuestro país. Doctor González, hemos visto en estas 2 semanas que lleva Delcy Rodríguez al frente del Ejecutivo después de que Nicolás Maduro fue capturado, unas decisiones que tal vez nunca pensamos ver que vinieran incluso desde el mismo régimen. Por ejemplo, ha propuesto desmontar el control de precios, ha habido ya negociaciones petroleras con los Estados Unidos y son varias las decisiones que se han venido tomando. María Corina Machado decía en una rueda de prensa el viernes pasado que a Delcy Rodríguez le han dado la orden de empezar a desmantelar al régimen desde dentro y que ya está haciendo el trabajo sucio. ¿Cómo ven ustedes todas estas decisiones que se están tomando y que tal vez nunca pensamos ver que vinieran desde el propio chavismo? Efectivamente, lo has descrito con exactitud. Esto no fue producto de una decisión improvisada, esto tenía tiempo fraguándose. Estados Unidos ha aprendido la lección de que estas transiciones que son muy complejas y que una transición rápida usualmente terminan en fracasos. Bueno, tienen los ejemplos de Siria, de Irak y de otros países en los cuales estas transiciones rápidas terminan con la presencia de un dictador aún peor que los tiranos que pretendieron sacar del poder para beneficio de sus pueblos. Y por lo demás, también era necesario desmantelar, saber, conocer exactamente las profundidades, los tentáculos de la tiranía de Maduro. Por ejemplo, de qué modo financiaron a políticos del continente americano, a los Kirchner en Argentina, a los Correas de Ecuador, a los Evo Morales en Bolivia, incluso a Gustavo Petro en Colombia en la campaña electoral. ¿Cuántos millones de dólares se le dio para financiar su campaña? O al propio Luis Ignacio Lula da Silva, o a los que estaban en el poder en Honduras. Más aún, ¿quiénes estaban en el gobierno norteamericano en la nómina de Maduro? Porque en la anterior administración se decía que altos funcionarios del gobierno norteamericano estaban en la nómina de Maduro, y diplomáticos, y periodistas, e influenciadores. Peor aún, ¿cómo es posible que un país como Venezuela, que está sumido en la miseria, haya financiado gran parte del programa nuclear de Irán? ¿Cómo es posible que desde Venezuela salieran millones, miles de millones de dólares para financiar a grupos terroristas como Hamas y Hezbollah? ¿Por qué en Venezuela están operando los grupos guerrilleros de Colombia
la FARC y la Marquetalia de la FARC y el ELN. Cómo altos funcionarios europeos tienen minas de oro en Venezuela. Es decir, cómo fue el negocio del petróleo que se vendía en el mercado negro y no ingresaba a las arcas de Venezuela, sino que estaban repartidos en cuentas, pero obscenas, en miles de millones de dólares en Suiza, en Andorra y en otros paraísos fiscales. A Maduro le acaban de congelar cuentas, una cuentica de casi 6.000 millones de dólares en oro y cosas por el estilo. Entonces ellos necesitaban conocer en detalle toda esta información y nadie podía dársela salvo quien estuviera en acceso, el vientre de ese monstruo delictivo, como fue el chavismo de Hugo Chávez y posteriormente de Maduro. Señor González, usted tiene toda la razón. Desmantelar 3 décadas, 30 años de un régimen, pues por supuesto que no se hace de la noche a la mañana. Y los venezolanos han entendido esto porque muchos se preguntaban, bueno, y se llevaron a Maduro, pero queda Delcy Rodríguez, y entonces ¿qué va a pasar? Y con el paso de los días, estoy absolutamente segura que no solamente ustedes los venezolanos, sino en el planeta entero, la gente ha entendido que esto es una transición que toma tiempo y que desmantelar ese régimen también. Pero ¿cuánto tiempo esperan ustedes desde la oposición que pueda demorarse esto antes de que haya un llamado a unas elecciones libres y democráticas en Venezuela? Silvia, el pueblo venezolano en estos casi 30 años, como bien dices, ha madurado mucho, ¿no? Ya conoce cuáles son los cantos de sirenas, quienes te ofrecen cosas que no son factibles y quienes incluso se han vendido al poderoso dinero que manejaba de manera increíble esta organización criminal que asaltó el poder en Venezuela. Pero hay también realidades que no podemos soslayar. Primero los venezolanos hicimos todo lo humanamente posible para salir de manera pacífica de esta tragedia. Cuando nos pedían marchar, salimos a marchar. Cuando nos pedían manifestar, salíamos a manifestar. Cuando nos pedían votar, salimos a votar. Las calles y los principales pueblos y ciudades están llenos de sangre, de jóvenes, de mujeres, de hombres que han perdido la vida o su libertad en estos 27 años del régimen chavista en Venezuela. Y hasta que comprendimos que era necesario la fuerza, una fuerza que pudiera, porque uno de los pilares fundamentales de su permanencia en el poder era el terrorismo de Estado. Una represión cruel, brutal, como quizás en el mundo entero pocas veces se ha visto, ¿no? Cómo torturaban, 20.000 venezolanos fueron asesinados de manera extrajudicial, fueron miles los que fueron torturados. En fin, sería largo enumerar los crímenes terribles que ha cometido el chavismo en Venezuela. Entonces, comprenden que esto no es un proceso rápido, pero también hay realidades el principal aliado que hemos tenido el pueblo venezolano en este momento, que es Estados Unidos y el presidente Donald Trump y su secretario de Estado Marco Rubio, que tomó la decisión de decir basta de impunidad y de voltear la cara y de alcahuetear a estos criminales que estaban saqueando y destruyendo nuestro país. Entonces, esa fuerza también es de un país que está en víspera de un proceso electoral y desde luego no podemos soslayar que el 33% aproximadamente de la población electoral norteamericana es de origen latino y la solución del problema de Venezuela y como piezas de dominó puestas en fila, Cuba, Nicaragua, probablemente Colombia, incluso Brasil, van a tener un efecto determinante en esa población que vive acá en Estados Unidos, ¿no? Sí, le entiendo bien. El 3 de noviembre vienen unas elecciones muy importantes, que son las elecciones de medio término del Parlamento norteamericano, y nosotros estamos seguros que la salida va a ser antes de esa fecha. Eso era. Sí, le entiendo bien, entonces usted dice, con los midterm elections o las elecciones de medio término, que son en noviembre, pues el presidente Donald Trump tendría
ya que cuenta con ese voto latino y con una cantidad bastante importante de venezolanos en Estados Unidos que pues tuvieron que huir, entre otras cosas, del régimen. Entonces, ¿usted cree que antes de noviembre se podría dar ese llamado a elecciones para una transición en Venezuela? Mire, yo pienso que es así. Hay varias preguntas. Y hay elementos objetivos que nos permiten tener, Sí. por lo menos en lo personal, ¿no? Obviamente esto no es nada oficial y es una opinión de mía, en lo personal. Claro. Hemos visto ya movimientos, porque Delcy Rodríguez, además, ese acuerdo con el que llegó para mantenerse en el poder y quizás negociar su impunidad, porque ella está metida en todo esto, es corresponsable. Y no es casual. Le voy a decir algo que quizás es una primicia, pero yo creo que no es casual que después de la conversación de María Corina Machado con el presidente de los Estados Unidos y con la plana mayor de su gobierno, un organismo, una agencia tan importante como la DEA en los Estados Unidos, inmediatamente sacó el prontuario. Después que se reunió María Corina con el presidente, publicó el prontuario que tiene Delcy Rodríguez como una de las principales responsables del narcotráfico y de los otros delitos cometidos en Venezuela. Óigame, señor González, las intervenciones de Estados Unidos en otros países no han salido bien. Irak, por ejemplo, entre una lista larguísima. ¿Qué los hace creer que esta intervención sí va a funcionar y que esto no va a terminar con la posibilidad de una segunda dictadura o con personas peores que Delcy Rodríguez, y me refiero a Diosdado Cabello o a el propio Vladimir Padrino López en el poder? Mire, en primer lugar, en Venezuela es muy diferente de los casos de Irak, por ejemplo, o de Irán, o de Libia, o de Siria, o de cualquiera de estos países donde la intervención de los Estados Unidos ha sido determinante para el desarrollo de esos países y para la evolución de esos países. En Venezuela hay una unidad total. Cuando le digo total es casi el 100%, más del 95% de los venezolanos, de acuerdo con las investigaciones de opinión y lo que uno observa en todas partes, está desesperado por salir de esta pesadilla. En segundo lugar, nosotros no tenemos problemas religiosos, contradicciones ni raciales. Aquí no hay ninguna discriminación de tipo racial, ni siquiera de clases sociales. Nosotros somos un país pacífico, un pueblo pacífico, trabajador, honrado. Y aquí no hay esos problemas tribales que hay en algunos de esos países y de religiones que son a veces incompatibles con un país normalmente empeñado en alcanzar su desarrollo. Es decir, nosotros somos muy diferentes y lo que tenemos en común casi todos los venezolanos, no porque lo diga yo, sino porque hubo unas elecciones primarias donde el pueblo venezolano salió a votar por quién quería ser quién debería ser el líder de los venezolanos. Y eso se hizo el 22 de octubre del año 2023 en contra de las decisiones, el saboteo del gobierno, y la gente salió en masa a votar con el 95% a favor de María Corina Machado. Es decir, tenemos un liderazgo sólido, sembrado en el corazón y en la mente de los venezolanos. Tenemos líderes, tenemos un país unificado y desde luego tenemos una nación empeñada en salir de este paseío y volver a ser un país pacífico y uno de los más prósperos del continente. Señor González, me queda tal vez una última pregunta, porque vimos una foto que se tomaron ustedes el fin de semana, las guacamayas junto a María Corina Machado. Las guacamayas, pues que son ustedes los 5 integrantes de su equipo que estuvieron durante varios meses, más de un año, allí secuestrados en esta residencia del embajador argentino en Caracas. Finalmente lograron salir después de unos 400 días y se lograron reunir con María Corina todos después de mucho tiempo. Ella ha dicho que se muere de ganas de volver a Venezuela, pero que va a volver en el momento en el que las cosas estén listas. ¿Ustedes qué saben de esto, más o menos en cuánto tiempo? ¿Ahora va a seguir en gira internacional? ¿Qué viene ahora en su agenda? Lo más pronto posible vamos a estar en Venezuela. Ella en lo personal y yo públicamente he dicho que seré el primero en acompañarla. Sí, a mí me da risa cuando oigo a algunos voceros del chavismo apelando al derecho internacional, porque en primera fila fui víctima conjuntamente con mis compañeros de cómo transformaron una embajada de un país amigo, Argentina,
sacaron a empeñones a los diplomáticos, no pudieron ni siquiera sacar su equipaje, le dieron 3 días, nos dejaron solos en esa inmensa edificación, éramos 6 y uno murió. Nos quitaron la luz, nos quitaron el agua, no dejaban entrar las medicinas, es decir, nos apuntaban con fusiles rusos, Kalashnikov en la frente, nos había convertido esa embajada que en una prisión. ¿Y quién se ocupó? ¿Qué diplomático habló del derecho internacional, de la Convención de Viena, de la Convención de Ginebra, del Tratado de Caracas? Nadie, ¿no? Y ahora apelan a todas esas cosas. No, nosotros creemos que, y eso nos lo ha dicho María Corina Machado con mucha firmeza, que ella va a estar muy pronto en Venezuela, y en este momento, en esta gira, va a estar donde mejor le pueda servir a los intereses de la lucha por la libertad de Venezuela. Mira, no solamente, miren, Silvia y Lucas, no solamente estuvo en la reunión con el presidente Trump y el gobierno, su alto gobierno, sino que se reunió, que es muy difícil reunir en este momento, 14 senadores en el Capitolio, con representantes también de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano. Hoy estuvo en la Organización de Estados Americanos, donde el secretario general comprendió exactamente el drama de los prisioneros políticos y que está viviendo Venezuela. Se ha reunido con una cantidad de sectores y va a seguir en la gira y ha exigido la liberación de los presos políticos y la garantía de que nosotros, los que estamos desterrados de nuestra patria, podamos regresar y hacer política y recorrer el país anunciando las elecciones que se deben realizar en Venezuela para volver a ser un país democrático, civilizado, y que los inversionistas, porque mientras no esté eso claro, yo sé que hay las mejores intenciones, ya comenzaron a llegar toneladas de equipos para recuperar la industria petrolera que también la habían destruido, nuevas fuentes de empleo, el dólar paralelo que en Venezuela, cayó de un solo golpe por la inversión que los Estados Unidos están haciendo en la banca, la venta de petróleo, pero no en el mercado negro, sino en el mercado internacional. Son miles de millones de dólares que van a favorecer a la economía venezolana de manera singular. Pero las grandes inversiones en tecnología, en turismo, en agricultura, etcétera, etcétera, no se darán hasta que no haya un gobierno serio que respete la ley, respete los derechos de los propietarios, de los emprendedores, que la propiedad privada vuelva a ser sagrada en Venezuela y que sea un país de ley. Son las 9:04 p.m. Ha sido un gusto conversar con usted. Es Omar González, exdiputado venezolano, miembro de la Dirección Nacional de Vente Venezuela, víctima del régimen de Nicolás Maduro, cercano a María Corina Machado. Gracias por estar con nosotros hablando sobre todos estos temas y ya sobre lo que podríamos calificar como una especie de humo blanco de Trump diciendo públicamente que está evaluando la posibilidad de involucrar a María Corina Machado, líder de la oposición de su país, en todo esto. Gracias. Muchísimas gracias, Silvia, muchísimas gracias, Lucas, y gracias a la audiencia de esta prestigiosa emisora. Y volvemos a comunicarnos en cualquier momento porque, por supuesto, Venezuela sigue siendo y seguirá siendo noticia durante mucho tiempo.